¿Cómo se originaron estas reglas de 3? Un científico llamado Maxwell Winthrop creó un tubo con fondo plano, lo enumeró o lo midió a través de centímetros, lo llenó de sangre, lo centrifugó para separar las masas celulares de las no celulares y obtenía un producto primero de una masa globular, seguida por una masa de plaquetas, de leucocitos y seguidamente de plaquetas por la parte de plasma. Esto dio origen al hematocrito. El hematocrito, junto con las características mencionadas conocidas en el momento como la hemoglobina y el número de glóbulos rojos, él pudo establecer los índices eritrocitarios o también llamados índices hematimétricos, los cuales definen al tamaño del glóbulo rojo, llamado volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, que se relata la concentración de hemoglobina, y la concentración media, el CHCM, que es la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es la cantidad de hemoglobina presente en cada hematíe. Estas 3 características calculadas nos ayudan a categorizar las anemias. Valga un tip adicional que tenemos que ese tubo de Winthrop en la actualidad se sigue usando, pero en otra técnica como la velocidad de segmentación globular por el método de Winthrop. Actualmente este tubo no se usa para hematocrito debido a la gran cantidad de muestra que debe ser utilizada y se crearon los capilares que los llenamos de sangre, los tapamos con una pequeña cantidad de plastilina y luego lo llevamos a una centrífuga para seguidamente llevarlo a una escala de 100 partes y medimos el hematocrito. Ahora bien, estas fórmulas están compuestas por el volumen corpuscular medio, que es igual al hematocrito por 10 entre el número de rojos, el CHCM, que es hemoglobina por 10 entre el número de rojos, el CHCM, hemoglobina entre hematocrito por 100. Como ven, son unas matemáticas un poco complejas. No es el hecho de aprendernos la fórmula, sino es el hecho de calcularlas. Anteriormente no existían unas calculadoras, o sea, no existía como ahora que tenemos calculadoras en un teléfono o calculadoras pequeñas que las llevamos en un bolsillo. Anteriormente eran unos grandes aparatos que pesaban hasta 3-4 kilos y eran muy costosas de adquirir. Entonces es por eso que esa matemática complicada fue simplificada por alguien y lo llevó a esas reglas de 3 que ya las definimos en la anterior diapositiva. ¿Qué establece ella? Que si yo, por ejemplo, se me presenta una hemoglobina de 12.5 y el equipo mide un hematocrito de 46, la primera respuesta que voy a obtener a nivel de mis colegas y de médicos es que esto no puede ser posible porque no lo es, porque tiene que haber una congruencia de ambos factores. Pero ¿qué pasa? Que sí se presenta y que, bueno, me dicen, no, ese hematocrito debe ser entre 40 y 39, pero nos podemos olvidar de que puede ser una muestra hipocrómica. También nos olvidamos de algo, que esas reglas de 3, ¿para qué calcularlas si ya los equipos que actualmente usamos, que están en nuestro laboratorio de uso diario, ya tienen esos índices de 3? Entonces, ¿qué pasa? Que ya calculan esos índices y no utilizan el múltiplo de 3.
¿Qué causa al reporte de nuestra hematología si seguimos empleando ese múltiplo? Estaríamos subestimando la hemoglobina, aumentando el volumen corpuscular y reportar valores disminuidos de la concentración de hemoglobina corpuscular media o llamada CHCM. También nosotros como latinos o como hemos querido o siempre establecemos la diferencia que los valores de referencia no se someten, que siempre están medidos en Alemania, Estados Unidos, no se van a parecer a lo que actualmente o nuestra demografía lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tropicalizamos el factor. Ya no es 3.0, sino 3.2. Puede ser 3.1 si lo pregunto a otra colega, o 3.12, o bueno, pueden surgir variados factores, perdón. Pero ¿qué pasa? Que esos factores de tropicalización no existe ningún dato bibliográfico que lo afiance, solo existe ese dato de 3. Entonces estaríamos incurriendo en un doble error. Ahora bien, si yo utilizo esa regla de 3, no podría aplicar el valor de referencia universal y establecido por la FDA, que dice que va entre 32 y 36. Un valor que se establece o que se cumple en todos los pacientes, ya sean normales y no normales, los normales y anormales, y que posee una validez clínica. Entonces, cuando yo utilizo la regla de 3, no puedo usar este dato tan importante para la clasificación o para el diagnóstico de un paciente. Aquí tenemos otra vez la fórmula de CHCM, hemoglobina entre hematocrito, y olvidamos algo, que esos dos parámetros los podemos medir a través de un proceso cuantificado, medible, y no lo podemos subestimar. El hematocrito actualmente tenemos que basarnos en nuestros equipos, en los que actualmente se usan, en los que estamos normalmente acostumbrados a usar, gracias a Dios, que la tecnología nos lo permite. Ellos miden el hematocrito a través de dos tipos de impedancia, la impedancia clásica y la impedancia de flujo envolvente. La impedancia clásica lo que hace es medir el volumen corpuscular, despeja de la fórmula y halla el hematocrito. Y en la impedancia de flujo envolvente lo que hace es medir realmente el hematocrito y así calcula el volumen corpuscular medio. Ustedes dicen, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a aplicarlo así. Pero existe una gran diferencia de medición entre ambos tipos de impedancia. Vamos a establecerlo y vamos a conocerlo. Lo que siempre se debe tener en cuenta es la capacidad de formación natural que tienen los eritrocitos, ya que una hematía normal, por ejemplo, de 82 fentolitros, puede pasar por un capilar de 20 fentolitros. O sea, él tiene esa capacidad de formación y de elasticidad, ¿sí? Entonces, en la impedancia de flujo en la impedancia clásica, cuando esos hematíes son medidos y calculados su volumen corpuscular,
Es pasado a través de una apertura que tiene un voltaje. Al alterarse ese voltaje, calcula el volumen corpuscular y por tanto el hematocrito si despeja la fórmula por un cambio de voltaje. En el cambio de flujo envolvente, esos hematíes son guiados a través de un fluido que tiene y son isotónicamente perfectos y los va llevando de una forma muy ordenada para la medición también en voltaje, pero va midiendo cada pulso de voltaje que va a conducir al hematocrito de cada hematíe y los acumula y lo calcula como tal. Pero hasta los momentos existe semejanza entre los dos, no hay ninguna ganancia ni pérdida. Pero ¿qué pasa cuando el hematíe es normal y anormal? Cuando es hipocrómico. Este hematíe vamos a imaginarnos como un globo que no tiene casi aire, y como son empujados en la impedancia clásica, porque son realmente empujados por la solución isotónica, pasan muy rápidamente, se aplanan como balas y el volumen corpuscular es medido bastante pequeño, por tanto el hematocrito es pequeño o bajo y el CHCM es aumentado, ¿sí? Es falsamente aumentado. Con la impedancia envolvente no pasa esto, ya que pasa con una velocidad y no altera no altera la deformidad del mismo. Y entonces tendríamos los tres valores medidos correctamente. En el hipocrómico, voy a decir que esta palabra no se debe ser utilizada, no existe a nivel de los protis, de la descripción de protis, solamente lo hago para que tengan relación de un hematíe que está realmente lleno de hemoglobina. Por ser un hematíe que está lleno, gordo, pesado, pasa muy lentamente a través de la abertura de la impedancia clásica. Y por tanto el hematocrito es medido alto, la hemoglobina es correcta, pero el CHCM es medido bajo. Con el caso de la deformidad que no existe y el paso se hace a una velocidad correcta, se mide el hematocrito correctamente, una hemoglobina correcta y un CHCM correcto. Con esto no quiero decir que, bueno, estoy obviamente parcializándome hacia las impedencias del flujo envolvente, que es lo actual o lo más innovador. Pero lo que quiero es que conozcan y vean lo que están midiendo realmente con sus equipos, el que actualmente están usando en sus laboratorios, y vean la eficiencia o cómo deben reaccionar hacia aquellas características que le está dando su equipo y lo puedan clasificar como una normalidad o como una anormalidad en sus pacientes.
Ahora vamos a establecer esas desventajas o ventajas junto con cada una de las impedancias. En la impedancia clásica tenemos que un CHCM es bastante restringido debido a que no se toma en cuenta esa capacidad de deformación, teniendo un rango de referencia entre 31 y 34, olvidándonos del factor aprobado por la por el valor de referencia aprobado en todos los libros y en todos los programas de normalidad, que es entre 32 y 36, que ya lo nombré anteriormente. En la impedancia de flujo envolvente, este CHCM no está restringido, se tiene un amplio valor de referencia y entonces se puede utilizar como uno que tiene su gran utilidad de uso clínico, ¿sí? O de uso fisiológico. El CHCM, el flujo envolvente, establece que se correlaciona bastante con la hemoglobina corpuscular media de referencia. ¿Y qué hago yo con ese factor de CHCM en impedancia clásica? Simplemente es un factor de control de calidad a la hora de saber cómo está trabajando mi equipo. Si ya mis muestras comienzan a dar mayor de 35, como CHCM, yo establezco que la apertura está tapada, entonces debo llevar a servicio técnico para que venga y limpie la apertura. Simplemente CHCM pasó a ser un factor de calidad para el equipo, no para el paciente. Entonces, en este caso, yo considero que no debe ser reportado si lo van a utilizar como tal la impedancia clásica. ¿Qué hago yo con mi valor de CHCM si es medido correctamente? O sé que está medido como tal, pero se altera, se sale de esos valores de referencia. Vamos a establecer ciertos parámetros que ustedes pueden poner en práctica dentro de su laboratorio y garantizar que la hematología que están generando hacia el doctor o hacia el médico es realmente correcta y que se adecua a la situación del paciente. Siempre nuestro apoyo va a ser el término manual o ese valor de comparación que es nuestro hematocrito manual, una técnica que no ha pasado de moda y que debe existir y debe ser ser aplicada, ¿sí? Ese hematocrito manual lo debe aportar y lo debemos medir y hacer, ¿sí? Entonces esto no puede faltar. Ahora vamos a establecer que el CHCM está aumentado, mayor a 36. Al hacer el hematocrito tenemos que ver el plasma o observar el plasma que se genera en ese, que lo podemos visualizar. Si vemos un plasma lipémico, tenemos que hacer la corrección automáticamente del hematocrito medido por el equipo y lo calculamos manualmente, al igual que una hemólisis. Esa hemólisis ni para qué corregirlo, simplemente se mandaría a repetir la muestra. Pero gracias a la visualización que estamos viendo a través del plasma del hematocrito podemos discernir entre estas dos características. También puede aumentar por la química del paciente que esté cruzando por un proceso crónico o agudo en un momento, por una hiponatremia o por bajo sodio. El hematíe viene de una situación en la cual está en un medio alterado, está hinchado, tratando de compensar ese desbalance hidroeléctrico que tiene, pero al encontrarse con una solución isotónica, él en un momento libera agua y se empequeñece, haciendo que el hematocrito sea falso, sea bajo, un volumen corpuscular bajo y por tanto un CHCM alto. Entonces esto debe ser cuidado, estamos hablando de hiponatremias bajas como 120, 118, ¿sí? Una situación bastante grave, pero siempre es bueno tener en cuenta la química del paciente si la posee. Ahora también establecemos otras cosas que pueden alterar el hematocrito medido por el equipo, que son las clavrutilinas. Esas las podemos ver, son fácilmente vistas, visibles en el momento del tubo, lo cual lo que hacíamos es calentar la muestra y volverla a pasar por el equipo, pero siempre correlacionarlo con el hematocrito manual. Y si está coagulada, obviamente se debe repetir la muestra. Ahora vámonos al otro caso, en que disminuye, menor a 32. Este el caso contrario es a hipernatremia, ¿sí? Con un hematocrito alto, por lo mismo, es un hematíe que viene pequeño, al encontrarse con una solución isotónica adecuada se infla
se llena, esto es rápido, o sea, eso es muy rápido porque la medición se hace en cuestión de segundos, microsegundos, el hematocrito es alto, el volumen corpuscular alto y CTCM disminuido. Otro caso es cuando el volumen corpuscular está normal y esto se presenta en pacientes que tengan la glicemia bastante alta, estoy hablando de 600 y 800 miligramos, o sea, un proceso bastante fuerte en el que el paciente está bastante mal en emergencia, normalmente no vamos a encontrar un paciente caminando con este tipo de glicemia, o que está normal, que no presenta ninguna característica o síntoma. También en leucocitosis o linfocitosis, leucemias linfocíticas crónicas, y en muestras con muchas horas de ser tomadas. Las hematologías siempre deben ser procesadas en un periodo de 2 horas, no más de este, porque estaríamos midiendo o la muestra se va deteriorando y debe ser medida lo más fresca posible. Las macroplaquetas también pueden alterar la medición del hematocrito medido en el equipo, ya que como una macroplaqueta las plaquetas pasan por el mismo sector de contagio y si tiene un tamaño bastante grande, pueden ser medidas como un hematíe. Entonces, esto solo puede ser por un proteína de sangre periférica, pero como siempre, llevar al hematocrito manual. Ahora bien, esa clasificación de las anemias que yo tanto he nombrado, entonces esos índices hematimétricos me ayudan, por ejemplo, en anemias normocíticas normocrómicas, volúmenes normales,
HCM normal y CHCM normal, tenemos en una pérdida de sangre una presencia, por ejemplo, de hemorragia. En el proceso microcítico hipocrómico, unas anemias de este tipo, volumen corpuscular bajo, CHCM bajo y CHCM normal o bajo, en anemias, deficiencia de hierro, talasemia y enfermedades crónicas. Y las macrocíticas moromorcómicas con volúmenes altos, CHCM alto y HCM alto y CHCM normal en anemias megaloblásticas. Esta parte solamente se las estoy mencionando porque esto ya es netamente del médico, del hematólogo que esté tratando al paciente. Simplemente se los menciono para que vean la importancia que tiene que al reportar unos índices correctamente medidos puede ayudarle al médico, le da una gran herramienta junto con otras características del laboratorio, ya sea mediciones de índices de ácido fólico o también de vitamina B12 o de hierro o de transferrina o de variados índices que él puede que puede indicarle, puede ayudarle a clasificar un proceso que esté pasando el paciente y así establecer el correcto tratamiento. Para concluir, pues quiero darle las gracias por la atención prestada por estos minutos, gracias por eso. Y bueno, espero que haya quedado claro de por qué deben ser eliminadas las reglas de 3 del uso del reporte de hematologías que hacemos a diario en el laboratorio y porque esos datos que nos dan los analizadores actuales nos brinda nos acerca más hacia lo que es el diagnóstico real de los pacientes y que sea una herramienta útil hacia el médico y hacia la salud de nuestros pacientes. No transmitir esa información hacia los futuros colegas, ya que esto es algo que se viene dando de generación en generación. También pues establecer de que nuestro equipo es una herramienta que tiene que estar calibrada y controlada correctamente para establecer que sus valores son correctos y como analistas tenemos varias herramientas a nuestras manos en las que podemos discernir o establecer que nuestro analizador está dando los datos adecuados, ¿sí? Ya tenemos micromatocritos que se hacen de forma manual, tenemos flotis de sangre periférica, podemos hacer una tinción, podemos verificar a través de clínica del paciente, por información que nos dé el mismo, por anamnesis, podemos también obtener información del médico tratante o de otras pruebas que se estén realizando en el laboratorio. Entonces, bueno, espero repetir la oportunidad en un futuro y que si tienen algún comentario que agregar, pues muy agradecido será aceptado y pues espero que esto nuevamente se vuelva a repetir.